Les repetía también, por allá les comentaba que respecto a los famosos agravios basura, no nos rompamos la cabeza en estar buscando cualquier agravio. Tenemos que buscar aquellos agravios que verdaderamente anulen la resolución, ¿sí? O la anulen de forma parcial, ¿sí? Es decir, que represente para nosotros un verdadero triunfo. Que si vimos un articulito por allá además que no tiene nada que ver, sale sobrando. Y dicen que el exceso de fundamentación a nadie perjudica. Lo que sí perjudica es el hecho de que no te tomen en cuenta una disposición que debió ser tomada en cuenta. Esa sí la puedes alegar. Y ustedes recordarán que las cuestiones de prescripción, las cuestiones de caducidad, pues nunca las toma en cuenta la autoridad, aún sabiendo que caen en el supuesto de caducidad, obviamente, porque con esto no podría liquidar. A lo mejor internamente, si se les quema una caducidad, también incurre en responsabilidad administrativa y por eso liquidan sabiendo que están mal. Bueno, la experiencia también nos lleva a que cuando vayamos a plantear un agravio hay que saber utilizarlo y aprovecharlo en su totalidad. Vamos a suponer que en una liquidación, nosotros sabemos que en una liquidación de auditoría siempre viene el impuesto grande, que es el impuesto sobre la renta, pero siempre viene acompañado de su hermanito, que es el IVA. ¿Sí? A veces me ha tocado ver asuntos en donde por la cuestión del IVA, ¿sí?, las facultades de comprobación de la autoridad están caducas, en tanto que el impuesto sobre la renta no. ¿Sí? Entonces, cuando tú te enfrentas a una cuestión de estas, pues desde un principio puedes ver, pues me quito el IVA y solo me queda impuesto sobre la renta. Pues hay manera de quitarte absolutamente todo, de acuerdo a la forma en que se plantea el asunto. Es una cuestión de fondo que puede convertirse en un agravio de forma que puede llevar a la anulación total del acto. En este caso, pues trabajando un poquito, echándole un poquito de seso, pues me fue más conveniente, además de plantear la caducidad en el caso del IVA como una cuestión de fondo, me llevé esa misma violación en contra de la orden de visita. ¿Sí? Porque hay que recordar que las visitas domiciliarias, las autoridades por obligación constitucional se tienen que regir por las leyes fiscales respectivas. Entonces, si existe una ley fiscal respectiva que me dice que la autoridad solo tiene 5 años para actuar, entonces es obvio que si me ordena llevar a cabo una visita domiciliaria respecto a un impuesto en el cual sus facultades ya habían caducado, es obvio que la orden de visita tenía que estar mal. Entonces, llevar esta cuestión de fondo para invocarlo como una violación formal en el acta de visita, para hacer que esa acta de visita ya no se considere fundada y motivada. Entonces, la ventaja que tú tenías solo para IVA en una cuestión de fondo, ya la utilizas para viciar el acta de visita y venir y anular totalmente el crédito. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta que cuando estemos planteando agravios, aprovechar los agravios lo más que se pueda. Aquí muy interesante ese punto, por eso hay que tomarlo en consideración. Y nada más aquí hacerte una consulta, ¿no? Como luego nos hacen las preguntas ahí los alumnos. Hace algunas semanas me hablaron del DF, en donde gente, creo que era del SAT, estaban yendo a embargar, pero como me agarraron de un momento a otro no me dieron toda la información completa, si ya había previo algún requerimiento, etcétera, etcétera, sino que llegaron a embargar y ya querían hacer la extracción de bienes. Entonces hablamos con la persona que iba por parte del SAT, yo hablé por teléfono y le dije, oye, pues tú sabes que ya está, ya caducaron tus facultades para poder llevar a cabo este acto, porque ya tenía más de 5 años. Y la contestación, como se defienden ellos, como bien dices, sabemos que van a cuotas, deben de recaudar o pueden tener alguna responsabilidad si ellos incurrieron en algún error. Y decía que la prescripción y la caducidad era a instancia de parte, que no era de oficio.
Entonces, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se debe de tramitar ante el SAT esta prescripción o caducidad? Bueno, es que a los miembros del SAT, a los servidores públicos del SAT, nosotros debemos de considerarlos como un pequeño Congreso de la Unión, porque nos cambian la ley en el momento en que abren la boca. ¿Sí? Yo creo que un error que nosotros tenemos es en poner a discutirnos con los notificadores ejecutores. Así es. Que se creen los más sabios y lo único que saben es mal cobrar. ¿Sí? Entonces, en este tema que tú me estás platicando, cuando alguien me habla de un embargo, yo debo suponer que ya estoy en un procedimiento muy avanzado, inclusive en un procedimiento donde tal vez ya perdí todas las oportunidades para interponer los medios de defensa. Porque a mí cuando me llegan a requerir de pago es porque ya se me fue el término que yo tenía para pagar o garantizar. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí la caducidad y la prescripción, pues el propio 147, que creo que es el que te habla de prescripción, y el 67 de caducidad, te hablan de que inclusive esto debe ser observado de oficio. Esos son imperativos legales. Entonces sí tienen que ser observados de oficio. Nada más que acuérdate que la autoridad pues nunca te lo va a aplicar. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces tienes que irte a los medios de defensa para invocar este tipo de actos. Una cuestión que también tocabas ahí es la famosa extracción de bienes. ¿Qué es la extracción de bienes? Pues es aquel acto en donde el notificador no solo se conforma con embargar, sino con extraer los bienes. ¿Sí? Es decir, se lleva además los bienes que embarga. Esa facultad, si la tienen definitivamente en la parte del procedimiento administrativo de ejecución, se le faculta al notificador ejecutor para poder trabar el embargo y extraer los bienes correspondientes. De hecho, si no te los extrae, hay una disposición que te dice que los 5 días siguientes al embargo tú tienes que estar presente y entregar los bienes en el momento en que se te requieran. Y cuando se trata de los clientes, yo creo que es preferible, Gilberto, que exista una extracción de bienes, porque se cometen muchísimas injusticias. Vamos a imaginarnos que nosotros seamos empleados, porque los empresarios pues sí son muy buenos para no pagar impuestos, pero al momento de los embargos te dicen: yo no quiero entender la diligencia, y que venga el contador, que venga el abogado o el empleado más tonto que yo tenga. Cuando al empleado le embargan, le realizan un embargo sin extracción, por lo regular siempre lo dejan de depositario del bien correspondiente. Y desde que queda de depositario, pues él asume ciertas responsabilidades, es decir, pasa a ser como un legítimo posesionario de ese bien y está obligado a que nadie lo toca a cuidarlo. ¿Por qué? Porque cuando venga el requerimiento por parte de la autoridad fiscal, a quien lo van a requerir no es al dueño del bien, sino al depositario que fue designado. Entonces, se han presentado casos en que cuando requieren a una persona, despiden a esta persona, el dueño se hace el pato porque sabe que no queda responsabilidad, enajena los bienes, y cuando la autoridad fiscal manda a requerir, los bienes ya no existen. El problema, que era del patrón, se le traduce al empleado, y no estamos hablando solo de un problema administrativo, ese es un delito. Entonces, echarle problemas a los empleados, como que no. Entonces, cuidado por ahí, porque a veces nosotros, por pasarnos de buenos contadores o de buenos abogados, cometemos el error de aceptar depositarías que no nos corresponden, ¿no? Oye, pero más que nada por pasarnos de buenos es por no perder al cliente, ¿no? Por no perder la chamba que... No los malconceptan. Pero colega, ya saben ahí la responsabilidad. No, sí es tremenda. Conlleva esto, y sí hay, y en esta zona se dan muchos patrones, muchos empresarios, muchos contribuyentes, que ya se la saben y la hacen esa, pero como de método, ¿no? Sí, son unos cínicos. Y también las autoridades, cuando hacen ese tipo de embargos, son súper abusivos. El Seguro Social y Infonavit, el SAT, que empiezan a embargar bienes que en ocasiones el problema es cuando las personas se dan de alta como personas físicas y que tienen sus artículos o ponen su oficina dentro de su casa, les andan embargando la estufa y el refrigerador,
que hay un mandato por ahí constitucional que establece que los bienes de primera necesidad o para la subsistencia no deberían de ser embargables, pero estos tipos dicen, para mi criterio, esto es embargable. Es que ese alcance, Gilberto, es con ciertos límites. Más bien, bajo ciertos criterios, ustedes ven, hay un artículo, no recuerdo si es el 157 del Código Fiscal, que te habla de los famosos bienes que son legalmente inembargables. Entonces, en las expresiones del menaje de casa, del ajuar, o en el caso de negociaciones, hay allá una expresión que te dice no será embargable a juicio del notificador ejecutor, ¿no? Entonces, si a juicio de este resulta embargable, pues ya no hay violación de nada, porque bajo su juicio razonado, eso resulta embargable. Entonces, el hecho de que también te lo embarguen, si cae dentro del supuesto de un bien legalmente inembargable, pues se pueden promover los medios de defensa para recuperarlos. Sí, ahí te pueden dar elementos, porque también estábamos platicando la vez pasada en un grupo de estudio que tenemos, del ejemplo que nos puso uno de los colegas de que se llevaron el refrigerador y saquen los pollos que estaban adentro del refrigerador y quédense con los pollos y me llevo el refrigerador. Entonces, ahí también es excesivo, pero bueno, habría ahí algunos elementos. No, acá el notificador fue bondadoso, no dejó sin comer a la familia, yo creo que... Dejó los pollos ahí. Bueno, está bien. Bueno, hablando de este tema de agravios, también sucede, acuérdense que nuestros asuntos, cuando los llevamos a pleito, se siguen varias etapas. Si nos vamos por el procedimiento largo, siempre comenzamos con recurso de revocación, juicio contencioso administrativo y finalmente amparo. En el trayecto de este medio de defensa, esos argumentos que nosotros tenemos muchas veces podemos decir que nos van prostituyendo, cada vez nos va complicando más la autoridad que nos resuelve. Ya planteamos nuestro argumento, ellos invocan argumentos de defensa y nos confirman el medio de defensa que es recurso de revocación. Cuando nos vamos a juicio contencioso tenemos que combatir tanto la motivación que me dio la autoridad que me determinó el crédito como la motivación que me está dando la autoridad jurídica en recurso de revocación para llevarme al tribunal fiscal. Si el tribunal fiscal nos da palo, como decimos, nos confirma el acto o nos niega la razón, también nos va a dar nuestro argumento. Entonces estamos hablando sobre combatir tres motivaciones distintas antes de llegar al juicio de amparo. Yo les aconsejo mucho que los agravios que formulen sean tan sólidos que solo permitan que en esos distintos medios o etapas de la defensa que nosotros llevamos hasta llegar al amparo, aunque una autoridad jurídica en recurso de revocación les dé una motivación con las que le niegue la razón y lo mismo haga el tribunal fiscal, se logre que esos argumentos que la autoridad tribunal fiscal o jurídica en el recurso de revocación, lo único que tenga sea un argumento y no un fundamento. Es decir, si tu agravio es sólido desde un principio y logras que tu agravio sea lo más apegado a derecho, lo que te pueda decir recurso de revocación o juicio de nulidad no son otra cosa más que argumentos sin fundamentos. Y cuando llegues al amparo, externar esa situación, es decir, que a través de simples argumentos sin ningún fundamento te han negado la razón para que tú puedas tener un éxito en tus asuntos. De hecho, desde que planteamos los agravios, nosotros tenemos que palpar si el agravio va a funcionar o es un agravio débil. ¿Sí? Hay agravios que se plantean por primera ocasión, que son los famosos agravios novedosos, que son aquellos a los que el recurso de revocación, si no lo conoce, te va a dar seguramente paro y el tribunal fiscal, y que se diga. Entonces, cuando lleguemos al amparo en el tribunal colegiado, pues ahí derramamos todo lo que nos dé. ¿Sí? Excelente. Pues ahí están este tipo de agravios, pero también hay un aspecto muy interesante que platicamos ahí con los abogados, que hay que conocer, y ellos ya conocen muy bien a los jueces que están en determinados juzgados, y la forma y el criterio por medio del cual van a llegar a dar una sentencia. Entonces, yo creo que también ahí es interesante ese estudio, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos educado, si recuerdan ustedes, los que litigan,
estas cuestiones de la defensa fiscal, yo creo que el boom de la defensa fiscal comenzó en la etapa de Vicente Fox. Cuando llegó Vicente Fox y él quería hacer un país democrático y dijo, yo soy presidente y si existe una democracia, pues yo solo tengo el derecho de hacer lo que a mí me corresponde como presidente. Tú, Suprema Corte, hacer tu trabajo. Y si mi gente está haciendo las cosas mal, házmelo ver. Y de ahí empezó el cúmulo de defensa y que todos se caían. Cuando dijo la Suprema Corte, ¿quieres saber cómo trabaja tu gobierno? Pues ya ves. Así es esto. Y ya verán que en la época de Calderón las cosas cambiaron. ¿Sí? Y a la fecha se han empeorado. Entonces hay cuestiones en donde te tienen la razón y el impacto económico es brutal. Y ahí depende de que los jueces te sacudan. Otra de las cosas que nosotros hemos visto en defensa fiscal es el tema de que de la noche a la mañana surgieron como 500,000 despachos fiscales en el que te decían todo mundo, civilista, mercantilista, penalista, se convirtió en fiscalistas, pero en fiscalistas de forma. ¿Qué era? Se fusilaban el machote de un despacho y se convertían en fiscalistas cuando estaban de moda los agravios de forma. Es decir, temas ya verdaderamente estudiados y vicios que no se corregían. Pero la autoridad cambia, ¿sí? Entonces la autoridad no es tan tonta. La autoridad, yo creo que se durmió un buen tiempo en el hecho de que estaba viendo que le alegaban tales violaciones y no obstante de alegar esas violaciones y ser constantes, no cambiaba sus formatos. Ahora ya no lo hacen así. Desde que ven que un agravio ya les está advirtiendo que están mal en sus actuaciones, de inmediato lo cambian, ¿no? Entonces, a que se me caigan 100 asuntos, a que se me caigan 3, es ganancia. Entonces, ahora, todos aquellos temas que se mandan a estudiar a tribunal fiscal, a tribunal colegiados, son cuestiones de fondo, es decir, de la materia, en donde vienen cuestiones de verdadera interpretación de la norma, donde hay que hacer un análisis sistemático de las diversas disposiciones que regulan la situación que se va a meter a pleito, ¿sí? Y en esos temas hay muy pocos tribunales preparados para esto. Es decir, tú tienes que hacer en tus agravios una explicación enciclopédica de todo el tema para poder aclarar en qué punto la autoridad está equivocándose, para que le des elementos a quien te vaya a juzgar, ¿sí? Y ya no le dejes margen que otra cosa que te resuelva a tu favor, o bien que si te resuelve, te exprese un simple argumento que no tenga fundamento, que es lo que les explicaba. ¿Por qué? Porque creas ustedes, es un tribunal fiscal, pero acuérdense que los tribunales se nutren y adquieren experiencia de lo que el litigante les plantea. Si nunca han tenido un asunto de auditoría, uno de seguro social, una prima de riesgo, nunca te van a entender. Claro. ¿Sí? Entonces, esto mismo sucede en los tribunales de amparo. Por eso les digo que hay que ser muy explícitos en los agravios. Bueno, y definitivamente déjame hacerte otra aclaración y que creo que es muy importante, que un gran número de abogados fiscalistas con los cuales nos hemos topado nosotros, para efectos de darles algunos asuntos anteriormente, pues a lo único que se abocan es a conocer cuál es el procedimiento para llevar a cabo todo el aspecto de defensa fiscal legal, pero pocos fiscalistas con los que nos hemos encontrado últimamente, y cabe aclarar aquí el licenciado Cocón, es de los que se saben la ley del impuesto sobre la renta y estudian el código fiscal y estudian el reglamento, que es importantísimo para ellos en el aspecto fiscal saber de dónde se genera un crédito fiscal, en dónde están las obligaciones, los procedimientos que debe de seguir la autoridad para llevar a cabo un acto, para precisamente poderlo atacar. Y créanme que hay muchos abogados fiscalistas que ni idea de lo que es impuesto sobre la renta, ni idea de lo que es parte de reglamento, de ley del IVA. Y les comento esto porque nos hemos encontrado también por ahí, cuando tenemos oportunidad de hacer algunos peritajes con los magistrados, cuando platicábamos con ellos, pues también se declaraban totalmente incompetentes en el aspecto del conocimiento del aspecto fiscal al 100%.
Digo, sabes que es difícil hacerlo al 100%, pero ni siquiera yo creo que al 50%, porque si mira, es que realmente desconozco el tema, necesito que ustedes como peritos me den luz en este aspecto, y la verdad, muy difícil, muy difícil. Entonces yo creo que un buen fiscalista, un buen abogado fiscalista, y en este caso, como es el licenciado Cocón, en el aspecto penal, pues es importante que conozcan también de dónde provienen todos los actos de la autoridad, cómo se llevan a cabo los créditos, la base imponible, el hecho imponible, todo ese tipo de términos que son importantísimos para una buena defensa fiscal, estimado licenciado. ¿Qué opinas? Muchas gracias. No, pues gracias por las flores, pero todavía me falta un montón. Ahí está. Yo creo que ustedes pueden ser mucho más excelentes defensores, o sea, quien está preparado en el aspecto de las leyes y conoce los procedimientos, es mucho más fácil que pueda distinguir una violación a estas, ¿no? Yo siempre en los asuntos lo que trato es de entender las cosas como a mí me marca la ley, y cuando se me generan dudas, pues obviamente asesorarme a través de ustedes, ¿no? Así es. Sí. Aquí el cliente sabe desde un principio si está mal, ¿no? Por eso cuando citamos al cliente que también venga su contador, porque quiero saber quién se echó la culpa, porque tú le preguntas al empresario y el empresario increíblemente te dice que por culpa de su contador. Y cuando viene el contador dice, pues usted me ordenó. Entonces es un problema que le digo, miren, a mí que me digan las cosas, ¿tenemos elementos o no tenemos elementos? Porque si no tenemos elementos, pues déjenme trabajar con lo que tengo. Para no variar,